¿Qué tal? Un saludo a todos. Vamos a repasar este tema que está muy interesante, es muy importante para nuestra vida espiritual. Una de las cosas en las que, una de las ideas equivocadas que tenemos o los conceptos equivocados que tenemos de Dios tiene que ver con esta palabra, con la libertad. Hemos estado estudiando en este trimestre acerca del carácter de Dios. Seguramente hemos pues redescubierto muchas cosas, a lo mejor muchas no las teníamos muy claras y bueno, ojalá que todos estos estudios sean de bendición, ¿verdad? En nuestra vida. Y bueno, les decía, este asunto de la libertad es algo que tiene que ver con algunos malos entendidos, ¿no? Que tenemos en cuanto al concepto de Dios, o la forma en que creemos que Él es. Muchas veces tenemos la idea de que Dios es un Dios que nos tiene como muy, ¿cómo digamos? Muy restringidos, ¿no? Muy atados de manos, dentro del cristianismo. eh, la mayoría de las personas siempre se están preguntando qué puedo y qué no puedo hacer, ¿sí o no? ¿Qué se vale, qué no se vale? Siempre estamos con esas interrogantes, precisamente porque no conocemos muy bien a Dios. Eh, y bueno, generalmente, como hemos mencionado en algunas ocasiones, el cristiano es más conocido por lo que no puede hacer, lo que no hace, que por lo que hace, ¿sí o no? Porque siempre estamos relacionando, por ejemplo, el ser un cristiano, un creyente, con falta de libertad para hacer algo. Así que bueno, sin duda que este estudio nos conviene, ¿no? Y nos ayuda bastante en nuestra vida espiritual. Eh, Nuestra cita que está en Deuteronomio nos pone ahí una base para lo que vamos a hablar. Dice Dios aquí en estos textos, el versículo 19 de Deuteronomio 30 dice: Al cielo y a la tierra llamo por testigos, o los pongo de testigos, dice, contra ustedes, de que les he dado, dice, o he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, elijan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Este texto es uno de tantos, ¿no? Que aparecen en la Biblia donde podemos darnos cuenta de que Dios no es ese Dios que muchas veces tenemos en nuestro pensamiento, ¿no? Un Dios que nos tiene, decíamos ahorita, como muy eh, restringidos, ¿no? En nuestra libertad. Aquí claramente lo dice, que somos libres de elegir. Nos da, o pone de nosotros, delante de nosotros las opciones que hay en nuestra vida, ¿sí? Y lo resume a dos cosas, ¿no? Porque podemos decir, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida, muchas opciones, muchas posibilidades, pero Dios lo resume en dos cosas, ¿sí? En bendición y en maldición, en vida y en muerte. Es decir, en el resultado de todas las decisiones que tomamos, todas nos llevan a eso, ¿sí o no? De todo lo que hacemos o dejamos de hacer, nos lleva a bendición o maldición, ¿sí? Y hablando ya de lo que es la eternidad, un destino eterno, pues nos lleva a la vida o a la muerte. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Dios es un Dios que nos da libertad, ¿sí? Somos seres libres. Si en algún momento nos hemos sentido eh, con falta de libertad dentro de nuestra vida cristiana, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Por ahí en cuanto a nuestro conocimiento de Dios.
Eh, Dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas, este, comienza así este capítulo, en capítulo uno, dice, siendo la ley del amor. Aquí vamos a ver aquí algunas palabras muy importantes que están resaltadas. Eh, Nos pone así de entrada la ley, ¿sí? Y esta es una palabra que generalmente nos causa problemas, ¿no? Y hablando en relación del cristianismo, también como que nos causa algo, ¿no? De incomodidad cuando hablamos de la ley, pero dice aquí que es una ley de amor, o sea, a veces también tenemos conceptos equivocados de lo que es la ley de Dios, pero dice que la ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios, porque Dios es que amor, ¿sí? Entonces, el gobierno de Dios está basado en el amor. Y podemos decir, pero ¿cómo esa ley puede ser eh, del amor? Escribe aquí. Pues sí, es una ley de amor, dice, y la felicidad, aquí hay otra palabra interesante, porque como que no concuerda, ¿no? Cuando hablamos de una ley por la felicidad, como que no van, ¿sí? Generalmente, si hablamos de una ley, decimos, no, pues es restricción, es infelicidad, pero aquí todos estos conceptos los une en estas palabras, dice. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Eh, entonces, en la medida que nosotros obedecemos y estamos en armonía con esos principios, ¿sí? Que aquí nos los describen, ¿no? O sea, son principios, dice, de justicia. Es lo que nos dice qué está bien y qué está mal en la vida. Algo con lo que generalmente ya nuestra sociedad no está muy de acuerdo, ¿verdad? Eh, Dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿sí? Ahorita decíamos que esa idea no es real, ¿sí? O sea, el hecho de que nos tiene ahí como atados, ¿no? Dios, restringidos en nuestra libertad. Él quiere que sí que le sirvamos, ¿sí? Ese es su deseo, pero quiere que lo hagamos por amor y por convicción, ¿ok? Dice también, dice, ese servicio tiene que nacer de la comprensión, ¿sí? Es decir, poderlo conocer. Si yo no lo conozco, no se puede, ¿sí? Necesito comprenderlo, entenderlo y apreciar su carácter, que es lo que estamos estudiando en este trimestre, ¿vale? Entonces, en base a eso, voy a poder servirle o no a Dios, al menos de la forma correcta. No haya, dice, placer en una obediencia forzada. O sea, Dios dice, mejor no hagas nada, mejor vete a hacer lo que tú quieres, ¿sí? Que a veces nosotros le obedecemos por motivos equivocados, ¿sí? Y eso Dios no lo toma absolutamente en cuenta. Dice, y otorga a todos, o sea, a todos los seres creados, dice aquí, inteligentes, nos ha dado, ¿qué dice? Esta palabrita, libre albedrío, libertad. Entonces, para los que creemos que no están así, bueno, aquí nos lo está aclarando, ¿sí? A todos nos ha dado libertad para que podamos, ¿qué dice? Servirle, pero ¿de qué forma? Voluntariamente, o sea, no nos forza a hacer nada, ¿sí? Este, Entonces ya esto nos debe dar una base, ¿no? Con estas palabras, que es un pequeño párrafo, pero tiene muchos conceptos muy interesantes, ¿sí? Que necesitamos analizar bien, para poder tener una buena, ¿qué podemos decir? Una buena base, ¿sí? de conocimiento en estos temas. Eh, bueno, lamentablemente, nos dice por aquí la historia y últimamente hemos hablado mucho de esto. eh, Lucifer, cuando se rebela contra Dios, dice que él les prometió a todos sus seguidores, ¿sí?
Les dijo que si alguno de ellos decidía seguirlo, pertenecer a su grupo, les dijo que iban a ser partícipes de un gobierno que dice ahí, nuevo y mejor. ¿Qué les parece? Bajo, dice, cuya tutela todos gozarían de. Ahí está una gran promesa, y como todo buen político, les dijo Satanás, sí, si ustedes votan por mí, yo les voy a otorgar, ¿qué? Dice ahí, libertad. Y bueno, aquí acabamos de ver que el gobierno de Dios está basado en qué. Dice, bueno, principalmente dice en el amor. Pero otro de las bases o de los pilares de su gobierno es la libertad. ¿Vale? Entonces, todos estos seres, todos estos ángeles gozaban de esa libertad. Y ahora viene este personaje a decirles que eh, si él llega a gobernar el universo, a todos les va a otorgar libertad. Entonces ya estuvo raro, ¿no? Porque todos eran libres. Pero él tenía la sensación, así como muchos de nosotros, y aquí podemos nosotros darnos cuenta de dónde vienen esos pensamientos o ese sentimiento de creer que Dios nos tiene como restringidos. ¿De dónde viene? De él. Eso es un pensamiento de él que ha implantado, él implantó eso en los ángeles y también lo ha implantado en nuestra mente, en la mente del ser humano, ¿sí? Que Dios es un Dios que tirano, impositivo, que no te deja ser, pero nosotros somos libres, ¿sí? Y ahorita lo corroboramos, ¿no? En ese versículo que leímos al principio, y hay muchos otros donde nos damos cuenta de esto. ¿Qué es la libertad? Bueno, aquí tenemos una definición. Nos dice aquí que la libertad es la capacidad humana, dice, de actuar por voluntad, ¿qué dice? Propia. Y ahorita hablábamos del servicio a Dios que Él espera, pero dice que Él espera que sea que voluntario, ¿sí? A Él no le interesa que tú le obedezcas por miedo, por compromiso, porque es lo que me enseñaron mis padres, porque también a veces hacemos eso, ¿no? Decimos, no, pues es que es lo que me inculcaron mis padres. Pues Dios dice, eso no te sirve absolutamente de nada, ¿sí? Dice, sin que se le imponga, dice la capacidad de actuar sin que se nos imponga, que dice, la dirección o la manera de tomar o ejercer decisiones. O sea, nadie te tiene que decir, ¿sí? Dice aquí, qué hacer o qué decisión tomar, qué camino seguir. El ejercicio de la libertad implica asumir responsabilidad. Y esto es muy importante también porque la primera parte de esta definición como que suena padre, ¿no? Decir, ah, pues, nadie me tiene que decir nada, cómo tengo que portarme, cómo tengo que vestirme, a dónde ir, a dónde no ir, con quién juntarme, con quién no, qué hacer, qué no hacer. Y suena muy padre todo, ¿no? Pero dice aquí que también implica una responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de mis actos. Y obviamente también responsabilidad por las consecuencias. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias, ya sea buenas o malas, ¿vale? Entonces dice ya sea para unas u otras personas esas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercer la libertad, y en esto a veces no pensamos tampoco, cuando hablamos de libertad decimos, bueno, pues hacer lo que me da mi gana, esa es la libertad. Dice aquí que hay que ser responsables por las cosas que hacemos, asumirla, y también las consecuencias, que dicen, no nada más van a afectarme a mí, esas consecuencias, que es lo que generalmente nosotros pensamos y razonamos. Por eso existe esa frase de es mi vida y qué, es mi cuerpo y qué, mis decisiones y qué, es mi cuarto y qué, ¿sí? O sea, porque creemos que
lo que hacemos o no hacemos simplemente al final nos va a afectar a nosotros, ¿sí? Pero también dice aquí que esas consecuencias arrastran a quienes, dice aquí, a otras personas. Por eso tenemos que ser responsables, utilizar esa libertad de manera responsable, ¿sí? O sea, no se trata de hacer lo que nos da la gana, como generalmente pensamos. Dice por ahí déjenme les digo dónde, si es 1 Corintios, les voy a invitar ahí a buscarlo, en el capítulo 6, 1 Corintios 6:12. Vamos a ver lo que nos comenta aquí Pablo acerca de la libertad, precisamente. 1 Corintios 6, versículo 12, dice lo siguiente, dice, todo me es permitido. Esa frase suena padre también, ¿no? Y aquí nos dice cómo debemos nosotros de vivir nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida cristiana. Pablo, por ejemplo, no se sentía con su libertad restringida, como muchos de nosotros, ¿no? Y que andamos siempre preguntando, oiga, pastor, ¿y qué puedo hacer? Y se vale esto, porque siempre estamos pensando que Dios está ahí con el látigo, ¿no? A ver qué hacemos mal, en qué cometemos el error. Dice, todo me es permitido, dijo Pablo. Yo puedo hacer, dijo Pablo, lo que me dé mi gana, sí es cierto, porque somos ¿qué? Libres, ¿sí? Dice, pero aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Dice, pero no todo me conviene, no todo me va a aprovechar, ¿sí? Todo me es permitido, repite. O sea, soy libre, sigue aquí insistiendo en esto, ¿no? Dice, pero yo no me voy a dejar dominar por la... Entonces, debemos nosotros de quitarnos esas preguntas, ¿no? Que siempre estamos, ¿no? Oiga, vamos con alguien, ¿no? Que consideramos generalmente al pastor, vamos. Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Porque generalmente esperamos un sí o un no, ¿sí? No, no, no se vale, no le gusta a Dios decir. Una respuesta sensata es la que nos da aquí Pablo, ¿sí? Oiga, pastor, ¿puedo ir a tal lugar? Sí, sí puedes. Oiga, ¿puedo tomar de esto? Puedes, aunque nos sorprendamos, ¿no? Oiga, ¿y puedo comer de esto? Puedes también. Aquí el detalle es que no todo conviene. No conviene ir a cualquier lugar, no conviene juntarme con cualquier persona, no conviene comer cualquier cosa, ¿sí? No conviene tener una relación de pareja con cualquier persona, no conviene escuchar cualquier música, ¿sí? Pero esto, ¿cómo lo vamos a llegar a saber? Porque igual nos podemos quedar con la duda, bueno, ¿pero por qué? ¿O cómo sé que sí, que no? ¿Qué me conviene y qué no? Bueno, tenemos que entrar en una relación con Dios, ¿sí? Y Dios es el que nos tiene que aclarar eso, no tu amigo, no el pastor, ¿sí? Porque nuestras opiniones siempre van a estar, acuérdense, siempre están contaminadas por ejemplo, si yo te doy mi opinión, va a estar contaminada seguramente por mi experiencia, por mi educación, por mi grado de conocimiento de Dios, ¿sí? O lo que yo creo que Dios cree o piensa. Y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir a la fuente, ¿sí? Tengo que conocer a Dios, tengo que preguntarle a Él y Él me tiene que aclarar eso, ¿sí? Y Dios de alguna manera me va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se puede, o sea, ya no pases esa línea, ¿sí? O definitivamente no, ni lo pienses. Eh, entonces, este texto aquí nuevamente nos reafirma que somos seres libres,
pero que esa libertad, como dice aquí Pablo, se tiene que utilizar con responsabilidad porque no todo conviene. Y no nada más se trata aquí de lo que me afecte a mí, sino de qué forma puedo afectar también a otros, que eso es algo que les digo, generalmente no pensamos. Cuando, por ejemplo, alguien dice, es que es mi cuerpo y que y de algo me voy a morir, decimos. Porque alguien le puede decir, oye, es que te va a pasar esto, te vas a enfermar, ¿y qué? Es mi cuerpo, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar que el día que yo me enferme, le va a costar dinero a quién, a mi familia, le va a costar qué, sufrimiento, les va a costar desveladas, les va a costar un montón de cosas, o sea, daño psicológico, etcétera. Pero nosotros decimos que es mi cuerpo y que, ¿sí? Cuando no me estoy dando cuenta que estoy hasta enfermando a otras personas. Entonces, son cosas que tenemos que pensar siempre, ¿sí? Tenemos que ser, dice aquí, responsables al utilizar esa libertad que Dios nos ha dado, ¿ok? En Génesis, ahí en el principio de la Biblia, capítulo 3 de Génesis, nos recuerda la historia de la caída. Y hay unas palabras también aquí que nos deben que debemos de analizar, porque eh, todos nos podemos identificar con esto. A veces leemos las historias de la Biblia como es una historia, ¿no? Allá que sucedió en un tiempo muy lejano, muy en el pasado, y dejamos de aplicarlo a nuestra vida. Entonces vimos ahorita cómo Lucifer causó daño en el universo por sus ideas, ¿sí? De querer que él tenía la idea de ser libre, según él, ¿sí? O sea, él era libre, pero él dijo, "Pues, quiero ser libre". O sea, ¿cuál era su problema? Que él no quería restricciones, no quería una ley que lo estuviera reprimiendo, ¿sí? No quería rendirle cuentas a nadie. Él quería ser el número uno, ¿sí? Ponerse en lugar de quién, de Dios. Dios no le tiene que dar cuentas a nadie. Y él, como tenía que rendirle cuentas a quién, a Dios, dijo, no, esto no es negocio, dijo él. Eso así nos pasa a nosotros, ¿no? Y esto les digo, este, lo trajo aquí a nuestro mundo. Y a nosotros también nos atrajo esa idea de la libertad. Cuando Dios creó al hombre, al igual que los ángeles, también lo hizo como un ser que libre, pensante, ¿sí o no? Este, Sin embargo, nos hizo pensar el enemigo que no éramos libres, ¿sí? Nos sigue haciendo pensar eso. Y les digo, ¿cuántos cristianos sabemos que nos sentimos así? Y queremos hacer algo o estamos siempre con esa duda, ¿no? Y se podrá o no se podrá. Y es que se me hace que Dios es muy duro, ¿sí? Muy rígido. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Conocemos esta historia, ¿no? No morirás, hay una mentirota. Y en el versículo 5 le dice, si no, dice que Dios sabe que el día en que coman de esa fruta, dice, serán abiertos sus ojos. Van a ver el mundo como es realmente, van a conocer la verdad de las cosas. Y serán, dice, como Dios. Van a ser como Dios. Ustedes no le tienen que dar cuenta a nadie. Ustedes son que dueños de sus decisiones. Y van a llegar a conocer que a ustedes van a poder determinar qué está bien y qué está mal, porque se van a convertir en seres que superiores, mejores. Entonces nadie les tiene que estar diciendo qué hacer o qué no hacer, qué se vale, qué no se vale. ¿Eran libres? Eran libres. ¿Sí? Y vean hacia dónde los lleva el enemigo,
porque por ahí le pregunta a Eva, le dice, oye, ¿es cierto que no puedes comer de ningún árbol del huerto? Y Eva reacciona y dice, no, no, podemos comer de qué, de todo, o sea, eran que libres, así como dijo Pablo ahorita, dice, todo nos es que permitido comer de todo. Había una sola regla que no había que violar, ¿sí? Una sola regla. O sea, ellos tenían muchísimo para escoger en cuanto al alimento. Este, Dios nada más les dijo, este árbol no lo toque. ¿Qué tenía de especial ese árbol? Nada, absolutamente nada. Era un árbol de corriente, un árbol igual a todos, ¿sí? Con los mismos frutos que podías encontrar en otro lado. Pero ¿por qué les llamó la atención? Ah, pues porque Satanás los engañó y les dijo, este árbol es especial, este árbol tiene que poderes. Si ustedes comen de él, dice, van a que conocer el bien y el mal, ustedes van a determinar qué es bueno, qué es malo, van a ser como Dios, van a ser, dice, abiertos sus ojos, a su mente va a expandirse, y pues qué padre suena eso, ¿no? Y podemos decir, oye, qué tontos ellos, ¿no? O sea, teniendo tanto y ahí van. Bueno, esto siempre nos pasa a nosotros también. A nosotros nos llama la atención lo prohibido, ¿sí o no? Eh, y recuerdo una vez que veía un video estaba por ahí pues era como un experimento, ¿no? En una tienda musical, una tienda de música, este, y me acuerdo que se veían muchos pianos por ahí en la tienda, muchos. Pero saben que había un piano que decía no tocar. Todos los demás no tenían ningún anuncio, o sea, no había nada, pero había uno que decía no tocar. Y estaba por ahí una cámara grabando. Y entraba la gente, por ahí los que entraban a la tienda, ¿y qué creen que pasaba? Entraba la gente y veían ese piano que tenía ese anuncio de no tocar y volteaban así para todos lados y aplastaban una tecla del piano, ¿sí? Y es bien curioso, ¿no? Porque la tienda estaba repleta ahí de pianos que podían tocar. Pero toda la gente que entraba a esa tienda tocaba ese piano. Se acercaban, lo acariciaban, le tocaban las teclas. Este, Se veía chistoso, ¿no? Pero realmente es lo que nos pasa, ¿no? En nuestra vida. Esto fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Por ejemplo, ahí en la tienda todos podían tocar cualquier piano, eran libres, pero querían tocar el que no se podía tocar. Entonces, siempre somos así, ¿no? En cuanto a nuestras decisiones, nos atrae. Así ya somos, ¿no? Los seres humanos a raíz de eso que sucedió, ¿sí? Porque a partir de ese momento, eh, el ser humano se inclinó, ¿sí? Por las malas decisiones, ¿sí? Por siempre tratar de inclinarnos hacia lo que no debíamos hacia lo que no conviene, ¿sí? No tanto lo que no debemos hacer, porque ahí suena como la restricción, ¿no? Podemos, sí podemos, pero conviene, no conviene, ¿sí? O sea, no tendemos a hacer lo que no conviene. Y vemos ahí historias, por ejemplo, como la de Caín, ¿sí? Donde él dijo, no, pues yo quiero hacer lo que yo quiera, lo que me da mi gana. ¿Se acuerdan con aquella ofrenda que Dios les pidió a él y a su hermano? Y luego llegamos a la historia del diluvio, lo mismo, hace poquito hablamos de eso, ¿se acuerdan? Lo mismo, o sea, el ser humano no quería hacer lo, lo que Dios esperaba, ¿sí? El ser humano dijo, yo voy a hacer lo que me da mi gana. Voy a adorar a otros dioses, voy a tomar lo que no es mío, voy a quitarle la vida a alguien, o sea, todo lo que no conviene. Y luego no pasó mucho tiempo y aparece aquella ciudad, el nombre Babel, ¿se acuerdan?
una ciudad símbolo de lo que es la rebeldía y el desafío hacia, hacia Dios, de querer hacer que lo que nos da nuestra gana, o sea, de libertad, podríamos decir, así entre comillas, que no es otra cosa que libertinaje, es decir, no tener que, eso es el libertinaje, no tener límites, y no quererle dar cuentas a nadie de nada, este, y de ahí, mucho tiempo después, surgió esta palabra, que suena bonita, este, sobre todo en términos políticos, pero que no es otra cosa que lo mismo, ¿sí? El mismo problema, el liberalismo. ¿De dónde surgió esta palabra liberalismo? Lo hemos escuchado, ¿no? La escuchamos mucho en la cuestión política, del liberalismo, los liberales, etcétera. Bueno, esta idea surgió en una época que se conoce como la Ilustración. Hemos escuchado de eso, ¿no? Que el nombre eso de la Ilustración pues suena así también muy impactante, ¿no? Pero ahorita vamos a ver todo lo que hay detrás de esto. Eh, ¿Cuál es el fundamento de esta idea, ¿sí? De este pensamiento, de esta filosofía? Dice, esto es lo que generalmente conocemos, ¿no? De la Ilustración, donde se quería, dice aquí, eliminar la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Revolución Francesa? Se pretendía eliminar la monarquía, la gente ya no quería nada de los reyes, ¿sí? Este, y aparte con sus descendientes, porque el descendiente se convertía en rey y luego el hijo de ese también en rey y así, ¿no? Entonces la gente se cansó de eso, de las arbitrariedades que se cometían, etcétera. Quisieron también eliminar desde aquí la vinculación de la iglesia con el Estado, porque acuérdense que hasta ese momento también la iglesia, de hecho, prácticamente era la que gobernaba, ¿sí? Por sobre el rey. Eh, Dice, y por otra parte se pretendía fundar, dice, un nuevo sistema político basado en la democracia representativa. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Otra idea eh, que surgió también en la mente de quién? De Lucifer. Aunque para nosotros pudiera ser la mejor forma de un gobierno y la mejor manera de gobernar, es una idea que surgió en la mente de Lucifer. Y bueno, esto es más o menos así lo que se nos dice, ¿no? Que es la ilustración, lo que pasó en la ilustración, ¿sí? Y lo que fue esta idea del liberalismo. Y bueno, se hizo famosa, por ejemplo, esta imagen, este, que conocemos como la Estatua de la Libertad, que fue primeramente creada, en Francia por motivo de los 100 años de la Revolución, como para conmemorar esa revolución, ¿sí? Eh, y se le conoce así la Estatua de la Libertad, un símbolo, ¿no? Todo un símbolo, pero que posteriormente se obsequió esa estatua también a los Estados Unidos. Eh, pero lo que hay debajo o detrás de todo esto, ¿sí? ¿Saben qué fue? Miren lo que nos dice por aquí este profesor eh, Miguel Ayuso, dice lo siguiente. Porque podemos decir eso del liberalismo, pues está padre, ¿no? Suena bonito, es una buena forma de gobierno. Dice aquí, el liberalismo es una filosofía falsa. Que ya vimos de dónde viene todo eso, ¿no? Dice, una ideología que en lugar de intentar comprender la realidad, dice, la mutila con, dice, presupuestos sesgados, es decir, dice aquí, parciales y falsos. Es decir, que es un tipo de gobierno que actúa dependiendo las circunstancias, dependiendo las conveniencias. Este, pues hay mucho aquí que comentar, ¿no? Pero, este, es una forma de gobierno
muy parecida a todo lo que hizo Satanás, ¿sí? Dice, y cuyo origen, fíjense bien, aquí está la clave. El origen de ese pensamiento, de esa filosofía es, para que veamos de dónde viene todo eso, ¿sale? Dice, es la negación de que existe un orden que Dios ha creado y que ha impreso en todas las cosas, y al que el hombre tiene que nosotros como seres creados tenemos que adaptarnos a ese orden que Dios estableció. Pero esta idea dice que el fundamento de esta idea es negar que existe ese orden. Y ah, a partir de este pensamiento del liberalismo, ¿sí? Surgieron un montón de corrientes, un montón de ideologías políticas, pero que este es su fundamento. Y vemos, por ejemplo, aquí varios personajes, ¿sí? Que tenían como fundamento esta idea de liberalismo. Oye, pero ¿a poco Hitler tenía estas ideas de libertad? Sí, era todo lo contrario. Sí, él convenció a un país y a muchas otras gentes de que los iba a liberar, ¿sí o no? Y en China pasó lo mismo, y en Estados Unidos pasa lo mismo, en Venezuela pasa lo mismo, y en nuestro país pasa lo mismo, ¿sí? No importa a qué ideología pertenezcan estos líderes, todos tienen este fundamento, ¿sí? Todos nos ofrecen que libertad. Y podemos decir, oye, pues son muy contrarios, ¿no? Este es de un partido, este es de otro, y los dos nos ofrecen libertad. Bueno, a veces ¿cómo podríamos decir? Aparente lucha que hay entre ideologías, ¿sí? No es nada más que eh, el hecho de que no se ponen como de acuerdo qué se vale y qué no se vale, ¿sí? Porque por ejemplo, un candidato te puede decir, yo voy a legalizar, yo voy a permitir el uso de drogas, por ejemplo. Y el otro, te va a decir no. Y tú dices, ah, mira, qué bueno que no va a dejar esto. Y el otro dice, no, eso está mal. Yo voy a permitir, yo voy a promover, voy a legalizar el aborto, por ejemplo. Y entonces, pues nosotros como pueblo decimos, ah, pues creo que este es mejor que otro, ¿sí? El otro. De acuerdo a nuestra, como también la otra vez comentamos, de acuerdo a nuestra moral, ¿sí? O a lo que más nos conviene también a nosotros, apoyamos a uno u otro. Pero si se fijan es lo mismo y nos llevan a donde mismo todos, ¿sí? Simplemente son como dos caras de una misma moneda. Y todos van a eso, ¿no? A la negación del orden que Dios ha establecido. Ante nuestros ojos o ante nuestra vista podemos decir, ah, este es mejor que este, o lo que este pretende o lo que este propone es mejor que lo otro. Al último es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta idea es peligrosa, ¿sí? Y ya vimos dónde tiene su origen. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la Iluminación, en la Revolución Francesa? Lo que generalmente escuchamos es de que querían acabar con una monarquía, ¿sí o no? Pero miren lo que pasó, ¿sí? La gente que promovió todo este movimiento, curiosamente de ahí viene el nombre también, eso de la Iluminación, eran un grupo que se denominan los Iluminados. Eso hemos escuchado también, ¿no? Ellos querían, dice aquí, imponer un nuevo orden en el mundo, una nueva forma de gobernar. ¿Y lo lograron? Sí. ¿Querían abolir la religión? ¿Lo lograron? También. Usted recuerda lo que pasó ahí en Francia. ¿Sí? Y acuérdense cómo acabaron con el poder de la iglesia. ¿Sí? Que parecía que no había nadie que pudiera quitárselo. Bueno, lo lograron. ¿Sí? Aboliendo la religión. Se abolió, fíjense en otra cosa, el matrimonio.
cómo, ¿sí? En ese tiempo se abolió el matrimonio. Y se promovió, ¿sí? El culto, dice aquí, a la diosa de la razón. Ahora todo nuestras decisiones ya no tenemos que basarlas en lo que diga este libro, como se hacía hasta ese momento, ¿sí? Dicen que Dios dice esto, y ya no más, no más Biblias. Ahora todo va a ser de acuerdo a qué, a lo que yo crea que es lo que está correcto y lo que no. Lo mismo que dijo Satanás, ¿se acuerdan? Que ustedes van a ser como que, como dioses, ustedes van a saber qué es bueno y qué es malo, no tienen que estar preguntando a nadie, no tienes que ir a con el sacerdote, no tienes que ir a la Biblia. Tú determinas tú qué, lo que está bien y lo que está mal, tú determinas tu verdad, tú determinas lo que es tu libertad. En esto está basado ese movimiento, ¿sí? Que conocemos como la iluminación. Entonces, esta famosa estatua, por ejemplo, ¿sí? Que conocemos como la Estatua de la Libertad, es un símbolo, bueno, precisamente de libertad, pero todo lo que hay detrás, ya vimos en qué está basada esa libertad, ese concepto de libertad, al que al menos que se tenía en ese entonces, ¿sí? ¿Libertad de quién? Sí, quisieron hacer un lado a la monarquía, quisieron quitarle poder a la iglesia, pero también dijeron, ya no queremos nada con Dios, queremos liberarnos de Dios. No queremos que nos esté diciendo qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal. Dice lo que significa realmente, ¿no? Este, eh, esta imagen. Eh, y bueno, nosotros llegamos a nuestro tiempo donde todo esto, esta idea de la iluminación, del liberalismo, ¿sí? Ha permeado todo, ¿sí? Toda nuestra sociedad, ya en nuestros días, y estamos viviendo en algo que se le llama la nueva era. También escuchamos mucho hablar de eso, ¿no? De la nueva era, que la música de la nueva era y que no sé qué. Bueno, la nueva era se refiere precisamente a una nueva época donde esto sea una realidad, todo esto, ¿sí? Lo estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ahora sí como que ya en su máximo esplendor. Esto fue el comienzo, ¿sí? Lo que pasó allá en Francia, la revolución. Y lo que estamos viviendo hoy, que a veces decimos, oye, ¿por qué está tan mal nuestra sociedad? Bueno, los líderes de estos movimientos le llaman la nueva era. Una era, dice, donde ya no más, o sea, a la anterior era le llaman la era cristiana. Dice, bueno, esa era se acabó. No más Cristo, no más religión, no más Dios. Estamos viendo una nueva era. Que los que están metidos en esto dicen que iba a comenzar, porque comenzó en el año 2020 también, donde hubo algo interesante, ¿no? En nuestro mundo. A partir de ahí dijeron, una nueva era. Y si nos vamos a ir si pensamos años atrás, precisamente en ese año nuestro mundo cambió completamente, ¿sí o no? Y bueno, ahora decimos, ahora estamos viendo una nueva realidad, una nueva era, una nueva normalidad. ¿De qué se trata esto? Dice aquí, donde dice la verdad absoluta ya no existe. Es lo que vivimos hoy, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Y para ti eso es rojo, nadie te puede decir lo contrario, aunque todo el mundo esté viendo un color verde, por ejemplo. Si para ti es rojo, es rojo. Y también se nos dice que la libertad, dice, es algo que muy personal. Yo tengo mi libertad,
tienes tu libertad. Aquí el problema es que, y también lo estamos viendo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el límite de mi libertad? Porque si todos tenemos libertades diferentes, verdades diferentes, ¿qué va a pasar con el otro que no se siente libre? ¿Sí? Con el que se está sintiendo que estoy invadiendo su libertad, su verdad. Entonces, ¿qué es lo que dictamina qué es lo correcto? O sea, nos estamos metiendo en un problema, ¿no? O sea, en contradicciones porque se necesita algo, una base. ¿No? Porque si ahorita nuestro mundo es un caos porque pues, todos decimos tener la razón, digamos, y no importa lo que tú pienses o digas, y si el otro no te lo cree, pues no es su problema, ¿no? Y hasta yo lo puedo que denunciar y lo meto en problemas porque siento que él no está respetando mi libertad. Pero el otro también se siente el otro también se siente ofendido, el otro también siente que tú le estás invadiendo su libertad, entonces ¿quién tiene la razón? Es un serio problema, ¿verdad? Y algo contradictorio. Pero bueno, esta es nuestra realidad. Eh, Jesús dijo, fíjense bien, por ahí en Juan capítulo 8 versículo 32 dijo lo siguiente, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, en otra ocasión Jesús todavía nos dio más información, ¿se acuerdan? Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy, ¿qué dijo también? La verdad y la vida. Entonces, en estas palabras Jesús nos está invitando a conocer ¿a quién? A Dios. El día que conozcamos a Dios, dice este texto, vamos a ser libres. Si no me siento libre hasta hoy, ¿sí? Aunque puedo conocer de Dios, pero si no me siento libre, quiere decir que no le conozco. Porque Jesús dijo que el día que yo conociera a Dios, la verdad, el día que yo le conozca, Él dice, voy a ser libre. Por eso Pablo decía, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Yo soy libre, pero le voy a entrar a cualquier cosa. Digo, no todo me conviene, no todo es bueno para mí ni para otras personas, ¿sí? Porque con mis actos también puedo que dañar a otras personas. Y saben que nosotros en la actualidad hemos invertido esta frase, ¿sí? Nosotros creemos que la libertad nos lleva a qué? A la verdad. Por eso ahorita se vale de todo, haz lo que quieras, ¿sí? Y nadie te puede decir nada. Y haz lo que quieras, ve a donde quieras, siéntete como quieras, nadie te puede decir lo contrario. Y creemos que eso nos lleva a la verdad. Al revés, ¿sí? Cuando dice aquí, la verdad nos lleva a qué? A la libertad, no al revés. Entonces, tenemos un serio problema, ¿no? Con estos conceptos, pero sí van unidos, ¿sí? La verdad y la libertad. Cosas que hemos tratado de eliminar, al menos la verdad, ¿sí? Y la libertad la entendemos muy diferente en estos días, ¿sí? Como algo, más bien como libertinaje, como liberalismo, ¿sí? Donde no haya límites, no haya restricciones, no haya ley, este, y hemos eliminado la verdad, o sea, decimos, no, no hay verdad absoluta. Eso es lo que creemos o nos han hecho creer, ¿no? Eh, y bueno, la semana pasada hablábamos también un poquito de esto, de esta pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos de por qué pasan cosas.
¿Por qué Dios permite cosas? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué está así nuestro mundo? Creo que todos sabemos la respuesta, si estamos de acuerdo, ¿no? Con todo lo que hemos platicado ahorita. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Libres. Si no fuésemos libres, pues nunca hubiera entrado el pecado, Dios no hubiera dejado entrar el pecado, ¿sí? Pero somos libres y siempre existió esa posibilidad. Sin embargo, Dios no deja nada al azar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Tenemos aquí una imagen que nos recuerda a un personaje, ¿no? Un personaje muy famoso, a Sansón. Y aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? Algunos conceptos también que debemos de tener claros en nuestra vida para entender mejor a Dios, para conocerlo mejor, cómo es que actúa Él, cómo es que es su carácter. Eh, Todos hemos escuchado de la voluntad de Dios, ¿no? Dicen, "No, es que es la voluntad de Dios y esto y lo otro". O yo creo que no era la voluntad de Dios decir. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, podemos así decirlo con palabras simples, es el anhelo que Dios tiene, sus sueños, sus ideales para todo ser humano, para ti, para tu familia, para tu vecindario, ¿sí? Para este mundo en general, el ideal que Dios tiene, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Y su voluntad, nosotros la conocemos a través de qué? De la Biblia, ¿sí o no? Es el ideal de Dios para el ser humano. A veces confundimos, ¿no? Tenemos otra idea, porque decimos, ah, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y dice Dios, pues ahí está. A veces oramos, ¿no? Y decimos, Dios, revélame tu voluntad. No más bastaría que abrir este libro para conocer su voluntad, lo que Dios quiere del ser humano, lo que Dios espera, el ideal, lo que Dios anhela para tu vida, lo que Dios sueña que llegues a ser. Esa es su voluntad, sus propósitos que él tiene, ¿sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios para este muchacho? ¿Se acuerdan? Ahí lo vemos por ahí en el libro de Jueces, Dios le reveló a sus padres la voluntad que Dios tenía para él, o sea, los planes que él tenía, el ideal que Dios tenía para este muchacho. Dios quería que él fuera ¿qué? Un líder del pueblo, un líder importante. Quería que él liberara al pueblo de los filisteos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quería. Y también Dios quería que siempre se mantuviera que fiel a él. Ese era el sueño de Dios para Sansón. Y no varía mucho de la voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Eh, entonces, bueno, nace este niño, ¿sí? Crece, se convierte, ¿sí? En un líder del pueblo, hasta ahí todo iba bien, ¿sí? Y a veces, les decía al principio, ¿no? A veces tenemos la idea de que Dios es un Dios muy, un tirano casi, y que nosotros no podemos hacer nada en contra de su voluntad, porque Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el que gobierna todo, ¿sí? Pues saben que ahorita mencionado, ¿no? Nosotros fuimos creados como seres libres. No somos robots, ¿sí? No somos marionetas, no somos piezas en un tablero de ajedrez que alguien te dice, vete para allá, vete para acá, haz esto, lo otro. Nosotros podemos actuar y hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hizo Sansón? Bueno, llegó un momento en que se fue por otro camino, ¿sí? Y empezó a actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus planes, en contra del ideal que Dios tenía para él, en contra de los sueños que Dios tenía para él.
empezó a hacer cosas que no convenían, porque él era un ser que libre, cosas que no le convenían, que le empezaban a traer problemas, y uno tras otro, ¿sí? Uno tras otro, y él como que sentía que no sabe en qué mundo vivía, ¿no? En la luna. O sea, él como que no se daba cuenta de qué tan profundo estaba cayendo, pero también eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y tenemos aquí otro detalle, ¿sí? Lo que es la providencia de Dios. Tenemos que entender estas tres cosas, ¿sí? La voluntad de Dios, dijimos, es el ideal que Dios tiene para nosotros. La libertad, es decir, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, es cierto. Todo nos es permitido, es cierto. Dice Pablo. Puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo que conviene. Ahora, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, de que tomamos decisiones equivocadas, de que obramos en contra de la voluntad de Dios, existe esto, ¿sí? La providencia de Dios. ¿Qué es? Bueno, es la intervención de Dios en nuestras vidas, ¿sí? De manera que, la voluntad de Dios, los planes de Dios, nunca se ven, ¿cómo podemos decir? Eh, arruinados, ¿sí? Nosotros no le podemos echar a perder a Dios los planes. Y este muchacho, ¿sí? A pesar de que empezó a obrar en contra de la voluntad de Dios, Dios intervino, ¿se acuerdan? Y cuando estaba por ahí Sansón, preso, ¿sí? Lastimado, le quitaron los ojos, ¿se acuerdan? Le sacaron sus ojos. Eh, Él se da cuenta hasta ese momento que la regó, ¿sí? Podemos decir, bueno, pues demasiado tarde, ¿no? Pues no, para Dios no es demasiado que tarde, nunca. Y en la situación en la que estaba, ¿sí? Dios obró un milagro por ahí. Dios intervino. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dijimos. Así podemos decir, la voluntad o el plan principal que Dios tenía para este joven era que se convirtiera en el libertador de su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no fue en las mejores circunstancias, ¿sí? Este, Perdió la vida en aquella ocasión, pero se cumplió la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, no somos títeres de Dios, no somos piezas de ajedrez, podemos hacer lo que nos dé nuestra gana, ¿sí o no? Pero Dios nunca va a que, o sea, a Dios no le vamos a echar a perder sus planes, ¿sí? Dios no quería que él muriera así, eso es cierto, ¿sí? Pero Dios tenía otros planes para él, pero la voluntad de Dios se cumplió, ¿sí o no? Y así lo podemos ver en muchos casos, lo podemos ver incluso en nuestra vida, cómo Dios puede, como dice, ¿no? Escribir derecho en nuestros renglones torcidos, ¿no? Entonces escribimos, puede recomponer las situaciones, de acuerdo ahora sí que a su voluntad. Esa es su providencia, la forma en la que Él interviene a pesar de nuestras metidas de pata, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, podemos, les digo, comprender mejor a Dios, como es su plan también. Dice, hay que entenderlo. Esa es la invitación, conocerlo, ¿sí? Y en la medida que yo le conozca, también yo me voy a dar cuenta, eh, qué me conviene y qué no. Si me conviene que casarme con esa persona o no. Si me conviene irme a vivir a tal lado o no, ¿sí? Si me conviene juntarme con tales personas o no. Dios es el que me lo va a aclarar. En la medida que yo me interese por conocer y conocer su voluntad para nuestra vida. Entonces, eh,
Esto nos va a hacer también nuestra vida más llevadera, nuestra vida espiritual, que a veces les digo, nos sentimos así como con una camisa de fuerza, ¿sí? Y que tristemente les decía también, no, nos conoce el mundo por lo que no hacemos, lo que no podemos hacer, porque a veces es lo único que decimos, ¿no? Ay, es que no puedo, ay, es que en mi iglesia no me dejan, ay, es que no le gusta a Dios, ay, es que la Biblia dice que no, y por eso nos conoce el mundo, ¿sí? Y la gente que está fuera de nuestro círculo dice, este pobrecito, pues no puede casi ni respirar, no es libre. Y si aparte nos ven nuestras expresiones, nuestro rostro triste, enojado, amargados, pues menos, ¿verdad? Menos se les antoja conocer a Dios. Si yo sirviera a Dios de manera voluntaria, porque le amo, porque estoy convencido de eso, porque le conozco, ¿sí? Eso se reflejaría en nuestro entorno. Entonces, eh, vamos a ir aquí terminando. Miren lo que nos dice, este, bueno, ahorita que hablábamos de cómo podemos afectar a otros, ¿sí? Con nuestras decisiones, porque aquí, bueno, fueron las decisiones de quién, de Sansón, ¿sí? Afectó a otras personas, sí. Sus decisiones afectaron, por ejemplo, a sus padres, al pueblo también, ¿sí? Pero él nada más pensaba en él mismo, ¿no? Por ahí en Lucas capítulo 13, este, nos habla de esto, o sea, de cómo nuestros errores, ¿sí? Los errores de mi jefe de trabajo, los errores del gobierno, los errores o las decisiones no sé, del maestro de la escuela, del pastor, afectan a muchos, ¿sí? Que a veces no la deben, ¿sí o no? Porque a veces también nos toca que pasarla mal porque otros son libres también. Porque a veces decimos, oye, pero ¿por qué si yo no hice nada para merecer esto? Pues no, pero tu jefe es libre, ¿sí? Tu vecino es libre también, tu presidente es libre. Entonces, las decisiones que ellos toman, ¿sí? Van a afectarnos también, de una u otra forma. Aquí nos menciona en Lucas 13 cómo, por ejemplo, dice el gobierno de ese momento, ¿sí? El gobierno romano dice que masacró a un pueblo, ¿verdad? Dice aquí estaban platicando, dice, le estaban contando a Jesús sobre ese incidente, dice, cómo Pilato dice, había mezclado la sangre con los sacrificios, la sangre de esa gente dice, con los sacrificios, ¿sí? Este, y dice, era un pueblo en Galilea, ¿sí? Masacró ahí un pueblo. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que esta gente merecía eso? ¿Qué hicieron ahí? Porque a veces sí pensamos, ¿no? Pues, algo deben, ¿no? Por eso les pasó eso, ¿no? Fueron las decisiones de quién, en este caso del gobernante, de Pilato, y acabó con un pueblo. O sea, no era porque fueran pecadores, dice que o eran más pecadores que otros. Y luego menciona por ahí, dice, un incidente también de un edificio que se cae, se derrumba, como a veces pasa, ¿no? También que a veces escuchamos, dice, y mató a 18 personas, ¿sí? Y hace una pregunta, Jesús decía, ¿ustedes creen que ellos también merecían eso? Eran muy pecadores, por eso Dios les echó ese edificio encima, ¿no? O sea, fueron errores de que, muy probablemente errores de los constructores, o estaba muy dañada, o no sé, o sea, nadie hizo nada al respecto, y entonces son las decisiones de otros. Y así vemos en nuestro mundo, ¿sí? O sea, todos somos libres y a todos nos afecta también, así como a mí me afectan las decisiones de otro y ahí sí rezongamos, ¿verdad? También mis decisiones afectan
a otras personas. Entonces dice aquí, Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Lo pudo haber amarrado, ¿sí? Y decirle, no vas a agarrar esto. Pero en ese caso dice, el hombre hubiese sido un ente moral, perdón, no hubiese sido un ente moral, sino un autómata, un robotcito. No seríamos libres. Ahí sí tendría razón Satanás, ¿no? Decir, no, es que necesitamos ser libres. Pero Dios dijo, pues, ¿quieres el árbol? ¿Quieres probar lo que te dije que no pruebas? Pues ándale. Lo que no convenía, hazlo. Dios no lo detuvo. Dice, podríamos haber sido creados sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria si se hubiera forzado a Adán, ¿sí? No habría sido posible el desarrollo de su carácter sin la libertad. O sea, es lo que nos da, lo que forma nuestro carácter, esa libertad que tenemos. Y ya el carácter que tengamos, pues es el resultado, ¿sí? De cómo yo utilizo esa libertad. Entonces, por eso nuestra sociedad ahorita está así como que patas para arriba, ¿no? Porque no hemos sabido utilizar esa libertad. Entonces, nuestro carácter también es muy, ¿qué? Muy deficiente. Y dice, hubiese sido indigno el hombre como ser inteligente. O sea, somos inteligentes. ¿Se imaginan que Dios nos hubiera restringido esa libertad? Dice, o sea, en eso se contradiría Dios, ¿no? Decir, entonces no es tan inteligente porque no estoy confiando en él. Dios confió en nosotros y dijo, bueno, pues ustedes deciden, ¿sí? Dice, hubiese dado la base a las acusaciones de Satanás, de que el gobierno de Dios era arbitrario. Entonces, nos dice por aquí en Deuteronomio 30:19 que nosotros somos ¿qué? Seres libres. Y dice Dios, dice, bueno, nada más que pongo aquí testigo, dice que para que no me estén echando la culpa a mí de que por qué pasa esto, por qué Dios permite, y ahí sí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando tomamos decisiones, ahí sí es que lo que yo quiera. Ahí no nos importa lo que Dios espera, lo que Dios sueña, lo que Dios anhela para mi vida. Hasta que estamos en problemas, ahí sí nos acordamos de reclamarle a Dios, ¿no? Dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir, dice, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, dice, a ustedes y a sus descendientes, a tus hijos, a tus nietos, dice, que escojan la vida, que sepan elegir bien, como seres libres. Pero para elegir bien, necesitamos conocer a quién, a Dios. Porque dice, el día que le conozcamos, dice, el día que conozcas la verdad te hará libre. Que el Señor les bendiga.